Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este webinar sobre la importancia de la huella de carbono en las estrategias de sostenibilidad. Este es un primer webinar organizado entre República Dominicana y Colombia a cargo de las empresas Greenergy, CO2 Zero y con el apoyo de Ecored, una importante empresa de República Dominicana, consultora. El día de hoy nos van a acompañar como ponentes Yomaira de Greenergy y José Rivera desde CO2 Zero. Asimismo, vamos a contar con el apoyo de Natalie Uribe, encargada de sostenibilidad y responsabilidad social de Ecored, quienes nos van a estar apoyando en todo el tema de qué es la huella de carbono, cómo funciona, cómo nos podríamos nosotros involucrar al tema independiente que seamos personas o empresas, porque a todos nos toca el tema de cambio climático y la huella de carbono. La dinámica de este webinar es que vamos a tener una introducción por Ecored, seguiremos por unas palabras desde Greenergy de la huella de carbono, finalizaremos con un cierre desde cambio climático por CO2 Zero y si tienen preguntas, al final daremos 10 minutos para responder las preguntas que les surjan durante este webinar. Mil gracias y bienvenidos. Natalie, te doy la palabra. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarlos. Bueno, ahora están viendo en la diapositiva y va a estar con nosotros esta mañana María Alicia Urbaneja, directora ejecutiva de Ecored. Lamentablemente tuvo que salir a atender unas cositas, pero bueno, aquí estamos. Hablan con Natalie, como les comentaba Marcela, yo trabajo en Ecored. Ecored es una asociación empresarial que trabaja por la sostenibilidad y la protección medioambiental. Y nuestro eje central es precisamente forjar alianzas porque creemos firmemente que juntos llegamos más lejos. Entonces, estamos muy emocionados con este espacio. Gracias, Yomaira, por invitarnos a la conversación y a CO2 Zero también por propiciar este espacio. Estoy segura que hoy vamos a tener una discusión muy rica y que, bueno, en todos estos momentos pues nos permiten ir fortaleciendo esas herramientas que tenemos para que cuando salgamos de la situación en la que estamos ahora, pues salgamos fortalecidos y podamos seguir y con más fuerza y más ímpetu en ese camino por la sostenibilidad. Entonces, gracias nuevamente por acompañarnos. Con esto le doy la palabra a Yomaira y comenzamos. Hola, buenos días a todas y todos. Gracias por sacar de su tiempo para estar aquí en este webinar con la intención desde Ecored, Greenergy y CO2 Zero de aportar valor a ustedes en esta cuarentena, esperando que ustedes y su familia estén bien y a salvo. Pues precisamente nosotros como consultores iniciamos con esta inquietud de generar algún tipo de valor agregado a la comunidad dominicana y ahora estamos llegando junto a CO2 Zero también a los amigos que se conectan desde Colombia en el tema de desarrollo sostenible. Identificamos como grupo, como Greenergy Dominicana hace unos 7 años, que había una brecha importante entre las agendas y las políticas públicas que trazábamos de cara a lo que es el desarrollo sostenible y la forma en que las empresas, las organizaciones de la sociedad civil, los individuos y el mismo gobierno tendrían que implementarlo. Hacía falta un eslabón que apoyara a estas entidades a llevar a la práctica todas estas metas. Y todavía, a 10 años que nos quedan de implementar los ODS, pues tenemos grandes desafíos en lo que es la implementación, el monitoreo y la verificación del cumplimiento de estas metas. Y precisamente hace casi ya un año iniciamos una alianza de trabajo en el tema precisamente de cambio climático, huella hídrica y sostenibilidad con la empresa CO2 Zero, que ya van a ver más adelante la importante trayectoria que tiene en Colombia. Y aprovecho para agradecer a Lara Guerrero, que está por acá, que sin querer nos ha unido y ha sido una unión bastante provechosa en el sentido de que hemos identificado una oportunidad de trabajo en República Dominicana en el tema del cálculo de las emisiones que llevan a lo que es el efecto invernadero y obviamente una gran experiencia de trabajo en campo que tiene CO2 Zero y juntos hemos intentado o estamos tratando de apoyar al mercado dominicano a cumplir con estas metas.
Y precisamente de este año de trabajo fue que salió un poco la necesidad de informar y educar sobre qué es una huella de carbono y para qué sirve en las estrategias de sostenibilidad de las empresas. Hoy estamos enfocados en empresas porque quisimos habilitar este espacio para nuestra casa, nuestros amigos de Corred, pero también este cálculo se lleva a nivel de países y también se lleva a nivel de individuos y de familias. Entonces, me place presentar a mi colega, el ingeniero José Luis Rivera, quien es ingeniero mecánico con maestría en procesos, en energías y en sistemas ambientales de la Universidad Técnica de Berlín. Y además es el líder climático entrenado por Climate Reality Leaders Course del expresidente Al Gore, quien ha sido todo un influencer en el tema de cambio climático. Desde el 2012 está vinculado a CO2 y al día de hoy es uno de sus socios y también el director de operaciones. José, si nos habla un poquito más de CO2. Hola Yumaira y hola a todos, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de participar en estos espacios y poder brindar un poco de información pues a las personas pues veo que hay no solamente Colombia, República Dominicana, sino seguro pues estas opciones abren la puerta a cualquier persona del planeta. Entonces es importante. Pues nosotros desde CO2 siempre hemos pensado que la idea de la sostenibilidad es poder compartir con la mayor cantidad de personas la oportunidad para hacer algo por el planeta. Uno de nuestros eslogans es, somos la fórmula rentable para cuidar el planeta. Sí, como se sabe, la sostenibilidad está en los tres pilares que es el aspecto social. Siempre tenemos que tener en cuenta a las personas y un desarrollo social positivo. El ambiente, por supuesto, sin el ambiente pues no tenemos dónde vivir y tiene que ser rentable también para que pues podamos pagar nuestras cuentas, poder llevar a cabo nuestros sueños y pues también poder apoyar a otras personas. Entonces, pues bueno, yo creo que podemos empezar. Como decía, pues estamos muy contentos de poder realizar este webinar. Genial, entonces con esa experiencia de CO2 nosotros hemos estructurado una pequeña presentación para poner en contexto la importancia del cálculo de la huella de carbono. Y precisamente a nivel internacional tenemos algunos marcos regulatorios y de políticas públicas que apoyan el hecho de que sea precisa una huella de carbono. Creo que el más importante ahora mismo es precisamente como mencioné, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la meta que tenemos al 2030. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en sus 17 nuevos objetivos trazan la pauta a seguir en materia de crecimiento humano, inclusivo, pero considerando también patrones de producción y consumo que sean amigables con el medio ambiente. En este sentido, el ODS 13 precisamente es el que habla de acción por el clima y tiene metas muy específicas considerando la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero, pero también las necesidades que tienen países como Colombia y como República Dominicana en lo que es la adaptación. O sea, prepararnos para de manera sistémica hacer frente a los posibles efectos del cambio climático, como por ejemplo olas de calor, el tema de posibles inundaciones. Y ese mismo contexto de una necesidad sistemática de prepararnos y de tener una estrategia de cara a estos posibles efectos, pues se hace similar a lo que está sucediendo con el COVID-19. El COVID-19 ha planteado un esquema tanto internacional como para nuestros países de la necesidad de interconectar sectores. Sector salud apoyado por el sector finanzas públicas, apoyado por el empresariado, sociedad civil, y vemos que este esquema en el que se está desarrollando la estrategia de respuesta del COVID es precisamente lo que hace falta en materia de cambio climático. De hecho, en estos días hemos visto algunos memes y algunos mensajes que van por el orden de que
el cambio climático debería contratar el relacionador público del COVID-19. Y es que ha logrado ese grado de alarma en la sociedad, pero también de acción en la comunidad internacional de naciones, de acción en los organismos de apoyo, donantes y sobre todo de las empresas. Entonces creo que más que el gran desafío que estamos viviendo, el COVID-19 representa una gran oportunidad de ver cómo las acciones que estamos promoviendo desde gobiernos locales, desde las empresas y desde el gobierno central pueden alinearse al cumplimiento también de estos ODS. Y bueno, y hablando de esas estrategias, precisamente en países como República Dominicana, además de haber ratificado esta Agenda de Desarrollo 2030, pues también tenemos leyes orgánicas nacionales que se complementan con estas metas. En el caso nuestro tenemos la 1-2012, que es la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, y se complementa casi un 100% con todo lo que ya establece los ODS en materia de desarrollo. En el tema, por ejemplo, de ser al 2030 una sociedad de consumo y producción sostenible, es parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero también es ODS 13 y es ODS 12. Entonces, en ese mismo contexto, tenemos a nivel global unos desafíos que hay que tener en mente en todo momento que nos sentamos a diseñar una estrategia de sostenibilidad, y son precisamente los llamados límites planetarios. Este es un estudio que se actualiza cada año de cuáles son los desafíos como planeta que enfrentamos, porque recuérdense que todas las actividades que realizamos diariamente pues están basadas en los recursos naturales, los cuales no son infinitos o inagotables como se pensaba originalmente, sino que su aprovechamiento tiene un límite o debería tener un límite para garantizar la estabilidad de la salud del planeta, de los servicios ecosistémicos, como es la regulación misma del aire, de la calidad del aire. Uno de esos grandes desafíos es precisamente el cambio climático, porque en la forma que hemos crecido como economía, que hemos crecido como planeta, pues se ha apoyado muchísimo en el aprovechamiento de combustibles fósiles y ha llegado a un grado de concentración de partículas por millón, que ya luego nos hablará José, que ya no es sano para el planeta, que ya no logra salir solo esta concentración de gases de efecto invernadero fuera de la atmósfera. Entonces está sobrecalentando el sistema de clima global y por lo tanto está afectando la salud de la biodiversidad, de los ecosistemas, de los seres humanos. Y ya hemos visto cómo muchas de las métricas, y vemos ahora en pantalla ahí en la diapositiva 10, los puntos de mayor concentración de estas emisiones y el total para el del 2018. Básicamente, ahora mismo, el desafío del planeta es cómo cumplimos con esa Agenda de Desarrollo 2030 sin seguir emitiendo al ritmo que veníamos emitiendo esos gases de efecto invernadero, lo cual es un gran desafío. Y por demás, contar con lo que es la erradicación de la pobreza multidimensional. O sea, que necesitamos crecer económicamente, satisfacer las necesidades de poblaciones totalmente rezagadas, a la vez que vamos cumpliendo con estas metas en materia de cambio climático, lo cual es sin lugar a duda un desafío y necesitamos la ayuda de cada uno de nosotros, empresas, emprendedores, sociedad civil. Y COVID-19 en lo que es la concentración de uno de estos gases, que es el óxido nitroso, me corrige José, NO2, en la atmósfera, pues lo que es la Agencia Espacial Europea, la ESA, y también la misma NASA, vienen monitoreando desde que empezó en enero la cuarentena en algunos de los países asiáticos, vienen monitoreando cómo va relacionado el hecho de que estemos lockdown o dentro de nuestra casa y las empresas cerradas con lo que es la concentración de estos gases en la atmósfera. Y vemos en pantalla uno de los ejemplos a la fecha de entre el 1 y el 20 de enero, como la Agencia Europea Espacial pudo frizar en una foto, y le puse el enlace ahí para que entren y vean cómo es la dinámica de dispersión o de concentración de estos gases desde que empezó la cuarentena. Y vemos que ha descendido esa concentración de gases, y es un esfuerzo de monitoreo satelital del Sentinel-5P.
Ese mismo proyecto, dentro de la Agencia Europea Espacial, con el Copernicus, que es otro satélite, pues está monitoreando Italia y cómo los gases de efecto invernadero, en especial el dióxido de nitrógeno, está descendiendo en Italia por lo que es la cuarentena o el confinamiento, ¿verdad? El confinamiento en nuestras casas y el cierre de muchas de las operaciones industriales y empresariales. Y la narrativa a nivel global, dada esta situación, pues no deja de asociarse a la necesidad de un desarrollo sostenible. Y como vemos en pantalla en el slide 13, Standard & Poor's está sacando algunos titulares y muchos de ellos están relacionados primero a lo que es la recesión de lo que es el mercado de carbono. Luego está hablando de que todavía hay una demanda para lo que es el plástico reciclado y también hace una especial atención a que a pesar de la volatilidad de los precios del crudo, de los precios del petróleo, pues todavía sigue siendo las energías renovables la salida más recomendable al tema del COVID-19. Y todo esto básicamente se resume en lo que ya decía Ban Ki-moon, ex secretario general de Naciones Unidas, que el cambio climático y el desarrollo sostenible son, a fin de cuentas, dos caras de una misma moneda. Así que cuando hablamos de cambio climático no estamos hablando de ciencia ficción, sino que estamos hablando de que la forma en que tenemos que crecer, que tenemos que desarrollarnos, pues debe considerar el desafío que tenemos de mantener por debajo de los 2 grados Celsius la temperatura global del planeta. La única forma de hacer eso es controlando la forma en que emitimos los gases de efecto invernadero. Entonces, el llamado a la atención también nuestro es de que veamos los ODS de una manera, digamos, holística. Y acá en este slide 15 queremos que a partir de ahora, en vez de ver los planos en móviles, sepamos que los ODS tienen vida, que los ODS son multidimensionales, y cuando hablamos, por ejemplo, de las alianzas públicas-privadas para el desarrollo sostenible, no se refiere únicamente a cómo enseñamos los ODS o cómo se implementan en el campo, sino ahora, a partir del COVID-19, cómo las estrategias de respuesta de nuestros países y empresas se alinean al cumplimiento de lo que ya teníamos pautado en esta Agenda 2030. Y en ese mismo sentido, hay un ODS muy particular que tanto a nivel de República Dominicana como de la región se ha hecho el llamado a que es uno de los catalizadores de los otros 16 ODS, y es precisamente el 12. Lo vemos ahí en la línea de economía a la derecha. El 12 se refiere a producción y consumo sostenible. Y la única manera de hacerlo es conociendo cuál es nuestro impacto en el medio ambiente. La forma en que generamos bienes y servicios, pues obviamente se trata de transformar recursos en un producto final. Ese proceso tanto de extracción como de transformación del recurso, pues tiene una huella de carbono importante, y José más adelante nos va a explicar cómo determinarla. De ahí que hay unos vínculos que el panel intergubernamental de cambio climático ha analizado, que son unos vínculos muy importantes entre lo que es la mitigación del cambio climático, que es la reducción de esos gases, y el cumplimiento de los ODS. Y en pantalla vemos en verde esos ODS que tienen un mayor grado de sinergia con lo que es la mitigación del cambio climático. Y hemos resaltado en rojo 2 de los ODS que tienen un mayor grado de sinergia con el cumplimiento de la reducción de los gases de efecto invernadero que se pautó en el Acuerdo de París. Entonces, ese es el ODS 7, porque dentro de sus metas se establece, por ejemplo, que al 2030 se haya duplicado la tasa de eficiencia energética en el mundo, y también habla de que haya un mayor incremento de lo que son las energías limpias y no contaminantes. Entonces, el otro ODS, marcado como uno de los que más contribuye a la reducción de estos gases, precisamente el que comentábamos, que se refiere a la forma en que producimos, pero también a la forma en que estamos consumiendo bienes y servicios. Sin lugar a dudas, esto aporta a lo que a nivel nacional los países que han firmado y suscrito y ratificado el Acuerdo de París han puesto en las llamadas contribuciones nacionalmente determinadas o NDC. En pantalla vemos la de República Dominicana, ya luego José nos comentará un poco de la de Colombia, y vemos que nuestro plan al 2030 coincide con
la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, y es reducir el 25% de las emisiones de gas de efecto invernadero para el año 2030. Priorizando algunos sectores claves, sectores como energía, que no se refiere únicamente a la generación de electricidad, sino también es la forma en que nos transportamos. El transporte terrestre, aéreo y marítimo tiene una gran contribución de emisiones de gas de efecto invernadero a la atmósfera y se calculan ahí dentro de lo que es energía. La estrategia en el eje 3 hace referencia a que la forma de que nuestra economía debe transformarse es precisamente hacer más sostenible e integradora y competitiva a nivel global. La forma de hacerlo es precisamente apostando a que haya una armonía con el cumplimiento de las metas en materia ambiental y de cambio climático. Luego vemos en el slide 19 que de forma interagencial, tanto Naciones Unidas como el órgano rector de la planificación en República Dominicana, que es MPID, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en un informe especial que hicieron de cómo armonizan los ODS con nuestras metas nacionales, pues identificaron que mayormente en nuestra estrategia está asociada a lo que son los ODS, excepto en la parte de producción y consumo sostenible, que hay un gran desafío. Primero, de levantar data, de que haya mayor data de calidad y verificable de cómo estamos produciendo y cómo esta producción tiene un impacto en lo que son las emisiones de gas de efecto invernadero. Y luego hay todo un desafío en nuevas medidas, nuevas acciones que desde el sector industrial se puedan implementar para aumentar el aporte de lo que es el sector empresarial a la acción climática. Entonces vemos también cómo desde el IPCC parte de las sugerencias es que haya una gobernanza y coherente con las acciones que se han pautado en la estrategia internacional y la nacional, y que de esa forma se puedan armonizar las metas que están en el Acuerdo de París y por tanto que se han ratificado en la contribución nacional determinada, pero también las metas que tenemos desde los ODS y la Ley y Estrategia Nacional de Desarrollo. Así que, a fin de cuentas, aunque suene complejo y suene como un gran desafío, lo que vamos a hacer es ser más eficiente en la forma que invertimos desde el punto de vista de la sostenibilidad y más eficiente del punto de vista en que estamos apuntando a combatir un tema sistemático y trascendental para todos como es COVID-19 y también cambio climático. Ok, pues con esto doy la palabra a José para que nos cuente un poco de los conceptos y metodologías disponibles para nosotros. Muchas gracias, Yumaira. Bueno, entonces yo les voy a hablar un poco sobre como un poco sobre el cambio climático, contexto y algunas metodologías. A ver, voy a... estoy intentando acá tomar el control. Espera, Marta, José, porque no me está... si quieres, yo te tomo el ¿Sí? control. Sí, porque no me... Vale, si quieres... Espera un segundo que se volvió loco esto. Bueno, lo primero que les quería comentar es acerca del calentamiento global. Es algo que pues nos preocupa mucho a todos. Pues a ver, es que quiero empezar con esta imagen. Esta imagen es tomada desde la Estación Internacional. Espérate, devuélvete otra vez, por favor.
Esta imagen es tomada desde la Estación Internacional. Es una perspectiva muy interesante porque ahí podemos ver la atmósfera. Es esa pequeña capa azul que podemos ver ahí y cómo el sol se pone al fondo. Esto nos da como una perspectiva de qué tan grande es la atmósfera. Muchas veces nosotros cuando estamos afuera, pues bueno, cuando podemos estar afuera ahora, y miramos hacia arriba, hacia el cielo, vemos un vasto azul casi que interminable, pero pues en realidad no es infinito y ahí están siendo eh, recogidas todas las emisiones que más de 7.500 millones de personas están emitiendo diariamente a esta delgada y frágil atmósfera. Entonces, mucha gente se preguntará, bueno, pero ¿qué tan grande es? La atmósfera, donde está la mayoría de los gases, apenas tiene unos 50 kilómetros, tampoco es mucho, entonces pues ahí están quedando todos los gases. Entonces, ahora si seguimos, vamos a ver, por ejemplo, los planetas que están antes, acá como podemos ver, Mercurio, Venus y la Tierra. Estos tienen también unas atmósferas, ¿sí? La Tierra tiene como promedio en temperatura 15 grados centígrados y es gracias a esta atmósfera que tenemos. Venus tiene en promedio de temperatura 464 grados centígrados, pero pues decimos, claro, está más cerca del Sol, por lo tanto es más caliente. Pero ¿qué pasa con Mercurio que está aún más cercano al Sol y su temperatura no es tan alta? O sea, no incrementa a la misma como proporción como lo está Venus. Y esto es por los gases de efecto invernadero que tiene. O sea, Venus tiene muchos más gases de efecto invernadero. Acá se pueden ver pues, representados por el aro azul. Y por eso hace que Venus tenga una temperatura mucho más alta. O sea, los gases de efecto invernadero son, digamos, en una medida proporcionada, son buenos y son lo que habilita la vida en la Tierra, ¿sí? Sin gases de efecto invernadero, la Tierra sería una esfera de hielo, donde no habría vida como la conocemos ahora. Pero si aumentamos la cantidad de gases de efecto invernadero, pues vamos a poner en riesgo la vida del planeta como la conocemos ahora. Vamos a seguir adelante. Bueno, entonces la huella de carbono es un indicador y este mide la cantidad de gases de efecto invernadero que emitimos a la atmósfera en un periodo, ¿sí? Normalmente se hace en un año, y esto se puede hacer se puede calcular por una organización, por ejemplo, una empresa. También podemos hacer el cálculo de la huella de carbono de una persona. Entonces, ¿cuál es mi huella de carbono en el año pasado? Entonces, tengo que tener en cuenta todas las actividades que llevé a cabo, ¿sí? Pero también podemos hacerlo para un producto, para un proyecto, para un evento. Entonces, vamos a ver cuáles son los gases de efecto invernadero que existen. El principal gas de efecto invernadero es el dióxido de carbono, el CO2, ¿sí? Este es el principal porque es el que más se encuentra en la atmósfera, ¿sí? Acá vemos un término que es el potencial de calentamiento global, que es el 1, y ya les voy a explicar un poco más, ¿no? El gas de efecto, este dióxido de carbono, viene de la combustión de combustibles fósiles, ¿sí? También viene de la respiración nuestra, ¿sí? O sea, es un gas, digamos, natural en temas, por ejemplo, de la respiración.
y también, por ejemplo, los árboles también en una parte, ellos absorben CO2 y también sueltan otro poco de CO2 como una respiración, pero en su mayoría los árboles capturan mucho más dióxido de carbono. Tenemos el metano. El metano es un gas que tiene un potencial de calentamiento global de 28. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros emitimos 1 kilogramo de metano, es como si emitiéramos 28 kilogramos de dióxido de carbono. ¿Sí? Es como una equivalencia que se utiliza para no confundir y hablar solo en términos de un gas de efecto invernadero. Es como en el mundo financiero, económico, todos los mercados se mueven más que todo en dólares. Entonces, en este caso hacemos lo mismo. Hablamos todos en términos de dióxido de carbono. Entonces, el metano, ¿de dónde viene? También viene una parte de la combustión de combustibles fósiles, como la gasolina, el diésel, pero en su mayoría viene de la descomposición de residuos orgánicos, ¿sí? O también de la fermentación entérica, por eso está la vaca, las vacas son rumiantes y cuando ellas pasan la comida, la procesan, están generando metano, ¿sí? Lo generan a través de su boca. Entonces, este gas tiene un potencial de calentamiento global 28 veces mayor al del CO2 y es el segundo más importante. Tenemos el óxido nitroso, el N2O. Este tiene un potencial de calentamiento global 265 veces mayor al del dióxido de carbono. Entonces, pues es muy importante. Y este en una menor parte viene también de la combustión de combustibles fósiles y en su mayoría viene de la aplicación de fertilizantes nitrogenados para agricultura y para manejos del suelo, ¿sí? Entonces, cuando se aplican fertilizantes nitrogenados, se generan unas emisiones de N2O, de óxido nitroso, a la atmósfera y pues es muy peligroso. Y también hay otros gases como los CFCs y HCFCs. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo del CFC-13, que es un refrigerante que su potencial de calentamiento global es de 13.900. Otro refrigerante que es un poco menos dañino es el HCFC-22, que lo utilizan mucho en sistemas de refrigeración y en aires acondicionados, y es de 1.760 veces de mayor impacto que el dióxido de carbono, ¿sí? O sea que si se libera 1 kilogramo de este gas refrigerante, es como si generáramos 1.2 toneladas de dióxido de carbono en la atmósfera. Hay otros gases, por ejemplo, el SF6, hexafluoruro de azufre, que se encuentra en la transmisión de energía, ¿sí? En las subestaciones de energía se utiliza porque es un gas que es bueno para aislar la energía eléctrica, pero tiene un problema y es que su potencial de calentamiento global es muy alto, 23.500 veces mayor al del dióxido de carbono. Por eso, eh, pues, las fugas que se presentan en los procesos de transferencia de energía, transmisión de energía, son muy delicadas en este tema. Bueno, ahora, entonces acá como podemos ver, las fuentes de gases de efecto invernadero son básicamente todas, desde el transporte aéreo, la agricultura, ya lo vimos por la aplicación de fertilizantes nitrogenados, el transporte de mercancías, el transporte de nosotros, la minería, la generación de energía, porque pues cuando prendemos un bombillo no es que salgan gases
del bombillo, pero sí de la planta donde se genera. Digamos, en Colombia tenemos digamos, el privilegio, pues, por nuestra geografía, poder generar energía de una forma limpia a través de la hidroeléctrica. ¿Sí? Hidroeléctricas que producen a través de la gravedad, de la energía potencial del agua, se transforma a través de turbinas para generar energía eléctrica. Pero pues no todos los países cuentan con esto, y pues esto también se ve afectado por las épocas de sequía, por ejemplo. Acá vemos cómo ha incrementado las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente gas carbónico, a medida de pues, que ha pasado el tiempo. Desde la revolución industrial hemos aumentado las emisiones de una forma exponencial. Podemos ver unas leves bajas en las emisiones cuando han habido problemas como la Gran Depresión, cuando caen las bolsas de una forma pues grande, eso afecta, pero pues en realidad vemos una tendencia que es exponencial, y pues eso está relacionado con la producción de energía, con el aumento de la población. Entonces pues tenemos que hacer algo. Ahora vemos cómo están repartidas las emisiones. En el planeta vemos la participación de los que ocupan, digamos, más del 50%. Está China con un 29% de participación, Estados Unidos con un 16%, India con el 7%, ya va después Rusia con un 5%. El resto del mundo, el 19%. Colombia y pues República Dominicana están con porcentajes menores al 1%, ¿sí? Pero tenemos un problema, que no somos los grandes emisores, pero sí somos muy vulnerables al cambio climático, también por nuestras condiciones geográficas, por estar cerca al mar. Entonces, si hay un aumento en los niveles del mar, pues vamos a vernos pues, muy afectados también en la producción agrícola. Al aumentar los niveles de CO2, pues aumentan también los riesgos de que lleguen, pues se baja la producción de los de los cultivos, pueden llegar nuevos patógenos, y pues esto afecta la producción agrícola, afectando pues a las personas, y los precios también de los alimentos, ¿sí? Entonces, la huella de carbono, entonces, se puede calcular, como les decía, tanto para países, pero también lo podemos calcular para personas y para empresas. Entonces, hay diferentes metodologías, ¿sí? La más utilizada en el mundo a nivel de organizaciones, de empresas, es el Greenhouse Gas Protocol. Pueden buscarlo en Google, ahí se pueden encontrar el protocolo, las metodologías. Eh, Ellos también tienen una metodología para productos, o también para ciudades o países, ¿sí? Ellos dividen para empresas, lo dividen en 3 alcances. Alcance 1, que son las emisiones directas, que son las que están relacionadas con la combustión de combustibles fósiles por eh, activos, o por ejemplo un carro que tenga la empresa. Las emisiones de ese carro son emisiones directas, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un horno o una caldera, esas emisiones son emisiones directas. Las emisiones que corresponden al alcance 2 son las emisiones que son indirectas, pero que hacen parte como de responsabilidad de la empresa por consumo de energía eléctrica. Como les comentaba ahora, si yo tengo ahora el computador prendido, él no está generando gases, pero la energía viene de una central eléctrica que, pues, digamos, si funciona con
fuel oil o si funciona con carbón o gas natural, esas emisiones vienen a participar en el inventario que estoy teniendo en cuenta. Y las emisiones del alcance 3 son emisiones indirectas, entonces ahí ya podemos tener en cuenta las emisiones, por ejemplo, de cómo se mueven los trabajadores a la empresa, por ejemplo, los vuelos que se hacen a corporativos. Y tenemos otras, si quieres devolvámonos otras a las metodologías, porque hay otras metodologías que son también muy usadas y son, por ejemplo, las de la ISO. Entonces tenemos la ISO 14064-1, que se utiliza para organizaciones, y esta diferencia las emisiones en indirectas y las directas, ¿sí? Y la ISO también tiene otra, que es la 14067, que está más enfocada para el cálculo de la huella de carbono para un producto. Entonces hace un enfoque de ciclo de vida, ¿sí? Y otra que es muy usada también a nivel internacional es la del BSI, que es el British Standard Institute, y pues esta también se enfoca para productos, a hacer los inventarios de gases de efecto invernadero, pero tiene dos enfoques, que es B2B, business to business. Cuando yo produzco mi producto, hago todo el análisis de ciclo de vida de las emisiones y se lo entrego al consumidor, ¿sí? O sea, hasta que lo entrego, tengo en cuenta estas emisiones. Y business to consumer, que es cuando tengo en cuenta todas las emisiones hasta el uso y disposición del producto. Esas son las dos opciones que tengo también para hacer el cálculo de huella de carbono de un producto. Ahora sí, seguimos. Sí, el protocolo de gases efecto invernadero, el Greenhouse Gas Protocol, aplica para cualquier tipo de empresa, ¿sí? Para el sector productivo, industrial, financiero. Nos han contratado empresas de abogados también que quieren calcular su huella de carbono o sus inventarios de gases de efecto invernadero, y lo que se tiene en cuenta es las emisiones directas por los activos que tengan propiedades de la empresa. Por ejemplo, si tienen carros, si tienen estufas, si hay, por ejemplo, aires acondicionados, entonces se revisan cuáles son las fugas de estos refrigerantes y se hace la contabilidad, el cálculo de la energía eléctrica, y pues con un factor de emisión, que ya les voy a explicar cómo funciona eso, el factor de emisión. En el alcance 3 del protocolo del Greenhouse Gas Protocol también podemos tener en cuenta el consumo de papel, por ejemplo. Entonces ahí vemos cuál es la cantidad de papel. Entonces, ¿cómo se sacan las emisiones de gases de efecto invernadero? Las emisiones se contabilizan en unidades de masa de dióxido de carbono equivalente. El equivalente quiere decir que estoy teniendo en cuenta los diferentes gases de efecto invernadero. Por ejemplo, si tengo una tonelada o un kilogramo de metano, entonces ya sabemos que tengo que multiplicarlo por el potencial de calentamiento global, que es 28, ¿sí? Entonces, al multiplicarlo, tengo 28 kilogramos de dióxido de carbono equivalente, ¿sí? Esa es la E que siempre vemos en el CO2e. ¿Sí? Entonces, ¿cómo las calculamos? Son los datos de la actividad. Por ejemplo, podemos tener las hojas de papel, el ejemplo que tenía antes. Entonces, las hojas de papel, por un factor de emisión, que pues esto lo encontramos hay literatura, bases de datos, hay algunas que son públicas, y vemos cuál es ese factor de emisión. Entonces me va a decir que por cada resma de papel o kilogramo de papel genera X cantidad de emisiones, ¿sí? Y así podemos conseguir pues las emisiones del inventario.
¿sí? O por ejemplo, en el caso de la energía, hacemos lo mismo. Por ejemplo, en Colombia, cuando tenemos épocas donde hay lluvia, entonces tenemos un factor de emisión, puede ser de 100 gramos de CO2 por kilovatio hora generado, ¿sí? Cuando tenemos casos de, cuando llega el niño y hay sequía, esto se puede casi que duplicar estas emisiones por kilovatio hora. Entonces tenemos del recibo de la cuenta de energía, vemos cuáles son los kilovatios hora consumidos, lo multiplicamos por ese factor de emisión y tenemos los kilovatios hora. Pero ahora vamos a ver cuáles son las estrategias de reducción, ¿sí? O sea, qué podemos hacer para reducir. Entonces, reducir o mitigar. Entonces, primero es hacer una reconversión de tecnología. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, y esto es muy importante, es medir, ¿sí? No podemos reducir sin saber cuánto estamos generando. Entonces, una vez cuando se hacen estos estudios que pues nosotros los hacemos y entregamos unos informes indicando cuáles son las principales fuentes de emisión, ¿sí? Y se sacan indicadores teniendo en cuenta unidades funcionales para saber, por ejemplo, cuántas emisiones se están generando por colaborador o por área. Entonces, así podemos comparar y podemos hacer una mejor gestión de las emisiones y asimismo, pues esto nos va a llevar a poder generar ahorros, porque como dependen las emisiones de combustibles, de energía, entonces si hacemos una reducción, al final no solamente estamos aportándole al planeta a mitigar el calentamiento global, sino también estamos ahorrando y estamos haciendo más eficiente nuestra operación. Entonces, como les decía, podemos hacer reconversión de tecnología, cambiando, por ejemplo, motores por motores más eficientes, por ejemplo, transferencia de energía también podemos aplicar mejores medidas, hacer mantenimientos, también revisar, por ejemplo, los proveedores, mirar que los proveedores también tengan cálculos de huella de carbono, quién está compensando su huella de carbono. Generar cultura también es importante. Nosotros hacemos talleres de educación ambiental, de conciencia ambiental, donde pues revisamos cómo cómo están los colaboradores en el sentir, pensar y actuar, ¿sí? Porque muchas veces nosotros actuamos de una forma, pero pues realmente, ¿qué es lo que nos motiva? Hacemos ese análisis para ver cómo mejorar y cómo crear talleres y cómo mejorar la cultura. La gestión de residuos es importante porque, como ya les dije, los residuos, sobre todo los orgánicos, al descomponerse, si se llevan a botaderos, a cielo abierto, por ejemplo, que pasa mucho en esta región, eh, se descomponen y esto genera metano. El metano, ya les dije, es 28 veces más impactante que el dióxido de carbono. Entonces, pues tiene un impacto grande. Optimizar procesos, buenos hábitos de movilidad también. Tenemos o damos unos tips de eco-driving, donde podemos enseñar, hacemos talleres, hemos hecho talleres acá con empresas que tienen flotas importantes de transporte para llegar a ahorros del 5%, del 5 hasta el 10% se pueden llegar en ahorros de combustible y de emisiones por implementar mejoras de conducción. Y la compensación es la otra forma, porque como vimos, no podemos reducir a cero nuestra huella de carbono, porque simplemente al respirar estamos generando dióxido de carbono. Entonces, no podríamos dejar de respirar para no impactar. Entonces, hay otra forma y es compensar. ¿Sí? Hay la forma, digamos, oficial para compensar es con créditos o certificados de carbono, que se conocen más como bonos de carbono, pero el nombre, digamos, oficial son reducciones de gases de efecto invernadero, reducciones de carbono, certificados de carbono.
Estos se pueden conseguir en el mercado, hay mercados voluntarios, hay diferentes estándares para poder, que diferentes estándares que tienen estas emisiones certificadas para lograr compensarlas, ¿sí? Por ejemplo, está VCS de Verra, que es el de los más utilizados a nivel mundial en el mercado voluntario. Está Gold Standard. En Latinoamérica está Icontec, que es el que, de los que más se transa en Colombia para el impuesto al carbono. Y pues tiene unas metodologías para contabilizar cuánto carbono secuestran en plantaciones forestales y de ahí esos certificados se utilizan para la venta y compensación de la huella de carbono, ¿sí? Un certificado de carbono equivale a una tonelada de dióxido de carbono secuestrado, ¿sí? Entonces la importancia del cálculo de la huella de carbono, como les decía, es pues primero que todo estamos impactando positivamente. eh, para las empresas ahora es muy importante porque los consumidores cada vez se están fijando mucho más qué comprar, ¿sí? La gente ya cada vez dice, bueno, no solamente me importa digamos, el producto en sí, sino qué tanto impacto está generando y qué cuenta, por ejemplo, en términos de sociales, en términos ambientales. ¿Sí? Los prosumidores, ¿no? Prosumers son ahora los que están mandando en el mercado. Entonces, para la imagen de la compañía, de la marca, es muy importante. ¿Sí? Nos da una información cuantitativa para poder tomar decisiones, ¿sí? Así podemos tomar decisiones en cuanto a los términos operativos de la empresa y pues aumenta la eficiencia y, digamos, lo más importante es que sabemos qué estamos haciendo con nuestros recursos. Y bueno, la última imagen es la Blue Marble, la canica azul, que es una foto también tomada por una de las misiones de los Apolo y pues nos muestra que es nuestro hogar, solamente tenemos uno y pues tenemos que cuidarlo. Entonces, pues esa es una invitación para que todos pongamos nuestro granito de arena, como decimos acá, y bueno, eso es todo. Entonces creo que damos un espacio para preguntas. Muchas gracias, José. Sí. Natalie, te doy la palabra para el espacio de preguntas. Muchas gracias a todos por participar y por escribirnos sus preguntas que las vamos a responder en este momento. Perfecto, muchísimas gracias, Marcela. Pues aquí estoy viendo que tenemos varias. Entonces, si empezamos por la primera, nos pregunta Giuliani Guerrero, ¿qué metodología se utiliza para medir gases de efecto invernadero en empresas de servicios financieros? Bueno, como decía, por ejemplo, para eh, una empresa de servicios financieros o para una empresa de cualquier tipo, está el Greenhouse Gas Protocol, que es el Corporate Standard. Pueden dirigirse a la página del GHG Protocol, GHG Protocol, y ahí encuentran digamos, la metodología. ¿Sí? Esa es la que se utiliza para cualquier tipo de empresa. Entonces ahí también entran servicios financieros. Perfecto, muchísimas gracias, José. Lo estoy poniendo aquí en el chat para que lo tengamos. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo funciona el mercado de bonos de carbono en Colombia? ¿Se regula con normativas? ¿Quién lo controla? Claro, eso es muy buena pregunta. En Colombia y en el mundo, pues hay diferentes estándares que son los que dan, digamos, como el sello, pues la garantía del bono de carbono, ¿sí? Entonces, como decía, hay diferentes, está BCS, Gold Standard. En Colombia, de los que más se transan es el de Icontec, ¿sí? Y acá hay un mercado que es regulado, que lo rige el impuesto al carbono, ¿sí? Que está por el decreto 926. Y digamos que pone un techo, porque pone un valor al impuesto al carbono que está alrededor de los
4.2 dólares, si no estoy mal, pues, bueno, ahí estoy viendo el dato exacto. Y, y pues lo que se hace, o sea, el gobierno establece este impuesto al carbono, o sea, una tonelada de carbono tiene este valor y da la opción a las empresas que no paguen ese impuesto si compensan las emisiones con bonos de carbono que estén bajo los estándares que pone el gobierno. Por ejemplo, el de Icontec se puede utilizar para la compensación. Entonces, normalmente los bonos se transan a precios inferiores al impuesto al carbono y después estos papeles se pasan al ministerio para que Ecopetrol no cause el impuesto al carbono. También hay más formas de compensar la huella, pues con certificados voluntarios. Perfecto. Muchísimas gracias, José. Pues vamos con la siguiente. ¿Cómo es posible obtener un factor de conversión de reducción de huella del carbono de distintos materiales basados en un mismo GEI? ¿Y cómo recomendarían que se pudiera iniciar un programa de incentivo a empresas para que puedan reducir sus métricas de huella de carbono? Un factor de conversión de reducción de distintos materiales. Bueno, creo que se refiere al factor de emisión de materiales. Entonces, como digo, hay diferentes bases de datos. Por ejemplo, el IPCC tiene bases de datos públicas. Por ejemplo, en Colombia también el FECOC tiene de la UPME, de la Unidad de Planeación Minero-Energética, tiene los factores de emisión de los combustibles. Entonces ahí uno puede revisar cuánto es el factor de emisión para un galón de gasolina o un galón de diésel, ¿sí? Entonces ahí con esos cálculos uno puede saber y puede hacer el análisis de qué me va mejor, si utilizar este combustible o este otro combustible, o pues también hay para, por ejemplo, factores de emisión para materiales para construir, por ejemplo, algún producto. Entonces ahí uno dice, bueno, yo prefiero utilizar este material que tiene menores factores de emisión, así al final el producto va a tener una huella de carbono menor. Y sobre la parte, Natalie, de programa de incentivo, quisiera ahí agregar que precisamente por eso estamos haciendo este webinar con EcoRed, porque desde EcoRed y junto a Fundación Popular en República Dominicana se ha dado un proceso voluntario de establecer lo que son las acciones que están contribuyendo el sector empresarial dominicano para lograr la meta de la NDC y del Acuerdo de París. Ese proceso inició en el 2015, cuando la delegación dominicana iba a París, se hizo una declaratoria empresarial de cara a esa COP, y luego se retomó en el 2017, y ahí en el 2017 el sector empresarial representado en EcoRed junto a Fundación Popular establecieron cuáles son las acciones por sector productivo que se podrían hacer para cumplir con esta meta. Y se retomó en el 2019 finalmente con la firma de un compromiso donde tanto el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo como el Consejo Nacional para el Cambio Climático apoyaron esta iniciativa y se comprometieron a que van a desarrollar un mecanismo nacional de homologar esas acciones que el sector empresarial viene realizando para contribuir con el cumplimiento de la meta de la NDC y del Acuerdo de París. Gracias, Yomaira. Claro, y también para los que estén interesados pueden acceder. Hay un documento muy bueno de la NDC que es la contribución nacional determinada, básicamente un número que se define, bueno, con mucho trabajo y mucha investigación de fondo, pero para saber cuál es, digamos, el rango donde puede operar un país en cuanto a emisiones, y ese documento está libre, específico para la República Dominicana en internet también, por si quieren consultarlos. Vamos con la siguiente pregunta. Quisiera también aclarar pues que la NDC para Colombia también es pública
pues todas las NDC, digamos, que se publicaron están en las páginas de, por ejemplo, las pueden encontrar de Naciones Unidas. Y Colombia se comprometió a reducir el 20% de sus emisiones respecto a la proyección que se va como el business as usual al 2030. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Existen cadenas de proveedores que hayan hecho el cálculo de huella de carbono? ¿Siguen siendo esfuerzos individuales por empresa o ya empieza a ser más colectivo? Hay empresas que calculan y que han compensado las huellas de carbono. Digamos que estamos esforzándonos pues para volverlo colectivo, pero pues digamos que así sea individual, también cualquier esfuerzo vale la pena. Digamos, en Colombia, a través del impuesto, pues ya se ha vuelto un poco más, digamos, obligatorio. Pues las cadenas de proveedores, por ejemplo, o de suministro, ¿no? Al consumir combustibles fósiles, pues tienen que pagar el impuesto, ¿sí? Entonces, a ellos les va mejor si compensan las emisiones con certificados de carbono y pues por lo tanto ahí lo están haciendo, digamos, de una forma medio voluntaria, pero pues apoya, digamos, a la reforestación, que es de donde vienen más bonos de carbono de este sector. Si me permiten ahí aportar a esa pregunta, es parte justamente, Natalie, de la importancia de calcular la huella de carbono. Por ejemplo, nosotros CO2 Zero y Green Energy trabajamos de la mano. José, junto a Marcela y el equipo, hacen el cálculo de la huella y nosotros lo tomamos como insumo para la estrategia de sostenibilidad. Entonces, a partir de tu saber de dónde vienen tus emisiones, por ejemplo, si es de tu servicio de transporte, de la flotilla vehicular, nosotros podemos usar esa data como insumo para sugerirte acciones de sostenibilidad de cara a tu servicio de transporte, ya sea a través de sindicatos o de contratistas, que sean locales o nacionales. Entonces, es una de las formas que tú puedes influir, modelar conductas en tu supply chain, en tu cadena de valor, a partir de conocer tu huella de carbono. Sí, y también pues se puede uno basar, por ejemplo, en sellos de sostenibilidad que las empresas ya tienen. Por ejemplo, en Colombia hay varias empresas que tienen el sello verde de verdad y esto indica que la empresa ha hecho algo por el planeta, ha calculado su huella de carbono, su huella hídrica, compensa las emisiones. Entonces, estas etiquetas ambientales nos muestran, digamos, qué se está haciendo por la sostenibilidad. Entonces, eso nos ayuda también para mirar o tomar decisiones al momento de hacer contrataciones o comprar cualquier producto. Claro que sí. Ahí entra muy bien el dicho de que lo que no se mide no se mejora. Súper importante conocer precisamente primero esos impactos para poder trabajar activamente para reducirlos y mitigarlos. Tenemos una última pregunta. Si alguien más tiene una duda, aprovecha este espacio para escribirnos por el chat. La última es más una aclaración de un tema que tocamos quizás un poco al inicio, de por favor aclarar la diferencia o la influencia entre el metano y el CO2 en términos de emisión. Nos comentaba José que es... Vamos contigo. Vale, el metano es un gas efecto invernadero que se genera a partir de la descomposición de la materia orgánica, ¿sí? Y tiene un potencial de calentamiento global 28 veces mayor al del dióxido de carbono. Esto quiere decir que si yo genero, o por mis actividades se genera, 1 kilogramo de metano, equivale a 28 kilogramos de dióxido de carbono. ¿Sí? Esa es como la relación que hay entre el metano y el dióxido de carbono. Perfecto, pues muchísimas gracias. Bueno, nos acaban de enviar otra pregunta. Quisieran saber la opinión de ustedes en
en relación al documental Planet of the Humans? No me lo he visto personalmente, pero ustedes sí. Sí, sí, y pues es un poco catastrófico y poco pesimista, digamos, el documental. Da muchas verdades, pero se sesga a una posición pesimista, como le digo. Se están haciendo muchas cosas por el planeta y creo que hay esperanza, siempre tiene que haber esperanza, ¿sí? Y pues la sostenibilidad, o sea, los humanos hemos creado muchas cosas y digamos que en este momento estamos despertándonos, estamos en un momento de evolución, un momento de que estamos en un momento clave para tomar buenas decisiones. Y pues de ahí lo que tenemos que hacer es tener mucho cuidado cómo votamos, cómo elegimos a nuestros dirigentes, porque pues al final son los que toman las decisiones grandes, pero pues ellos están ahí porque nosotros los elegimos. Entonces creo que es muy importante tener eso en cuenta y pues también hacer nuestras labores, medir nuestra huella de carbono, reducir, por ejemplo, nuestro consumo de carne, eh, gestionar mejor los residuos, ser más conscientes en nuestra forma de consumo, comprar más cosas locales. Con esas pequeñas cosas tenemos una ventaja y pues podemos darle la vuelta a esto. Creo que es un tema más de cómo vemos digamos, el big picture. Estoy de acuerdo, definitivamente en estos momentos es que nos damos cuenta del ingenio humano y de lo que podemos hacer en momentos de dificultad. Ahí lo importante es lo que tú dices, José, mantener el optimismo y la esperanza y trabajar juntos por un futuro colectivo mejor. Sí. Vamos aquí con otra pregunta. ¿Por qué las empresas deben tener esto en sus planes estratégicos? Más ahora con la situación y cuál es el impacto que esto tendrá cuando finalice la pandemia. Bueno, habíamos mencionado al inicio que más que tenerlos en sus planes estratégicos es al revés, es que sea la línea base para usted diseñar su estrategia. Porque como tú decías, Natalie, lo que no se mide no se mejora y se trata de que la inversión que hagamos en sostenibilidad pues tenga un retorno a mediano y a largo plazo. Entonces, si vamos a invertir esfuerzos, recursos, energía en ser sostenibles, pues hagámoslo sobre la base de la ciencia. ¿Cuál es mi línea de partida para yo ser mejor empresa, para ser mejor entidad de sociedad civil? Pues debo conocer cuál es mi consumo energético. Tanto a nivel global, ya vieron con la gráfica, como a nivel nacional, pues es el sector energía el que más consume. Y esto no quiere decir, como yo le decía al inicio, que sea el sector de generación eléctrica, no, todos los sectores, incluyendo sociedad civil y nosotros en casa, pues consumimos energía de la electricidad y la forma en que nos transportamos. Entonces creo que es una buena línea de partida para diseñar acciones que no tienen que ser de una gran inversión o a un gran largo plazo, sino, por ejemplo, el tema de educación, sobre el tema de cambio climático, sobre manejo sostenible, sobre el uso apropiado del agua, sobre cómo cuidar los bosques, reforestar y gestionar cuencas hidrográficas. Todas esas son acciones que desde CO2 Cero y Green Energy Dominicana pues apoyamos, promovemos y apoyamos también a que usted la pueda implementar en su entidad. Así que un poco la idea es que esto sirva de insumo para un diagnóstico inicial y para afinar hacia dónde yo debo enfocar mis recursos y energía de cara a la sostenibilidad. Muchas gracias, Yomaira. Tenemos por aquí una última pregunta. Bueno, también nos preguntan si va a haber posibilidad, entiendo que estamos grabando esta conversación, ¿verdad? Y va a haber posibilidad de que las personas que se unieron a nosotros más tarde tengan una oportunidad de verla también con calma. Claro Y que la sí. vamos a subir a todos nuestros canales, el canal de YouTube y por nuestras redes sociales también. Perfecto, pues ahí estamos conectados. Vamos con otra pregunta entonces.
¿observan alguna perspectiva de lograr la obligatoriedad de cálculo de emisiones en las actividades económicas contaminantes? Sí, Buenísimo. Digamos, con respecto a las NDCs y pues los compromisos de los 184 países que se comprometieron a hacer reducciones de sus emisiones, pues lo más importante para ellos, igual que para las empresas, para poder reducir tengo que medir. Entonces, pues en muchos casos se está teniendo en cuenta crear programas de reporte obligatorio para empresas de diferentes sectores, sobre todo las que más aportan a los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Entonces, sí se está contemplando esa obligatoriedad para el reporte. En el caso dominicano, pues todavía no hay una obligatoriedad. Sin embargo, si asociamos el cálculo de las emisiones, por ejemplo, de dióxido de carbono y otros contaminantes, pues está incluido en lo que es la norma técnica de calidad del aire y se mide, las empresas que tienen autorizaciones ambientales, pues se mide en lo que son los informes de cumplimiento ambiental que se hacen regularmente. Entonces se supone que ahí la empresa debe reportar cuáles son sus gases contaminantes y alguno de estos coincide con ser también gas de efecto invernadero. Lo que no hay es una obligatoriedad desde el punto de vista de toda la huella, que ya nos explicó muy bien José, sino únicamente con respecto a eso de calidad del aire y emisiones fugitivas. Sí. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Creo que con eso vamos cerrando. Si no tienen más preguntas, nuevamente agradecerles por conectarse con nosotros. De verdad que desde Corred es súper importante para nosotros poder tener estas conversaciones que continúen, porque una pregunta que ha surgido en otros webinars de los que hemos participado siempre es si la sostenibilidad queda en un segundo plazo o en digamos, pasa al trasfondo ahora que estamos tratando de lidiar con situaciones inmediatas. Y bueno, siempre desde Corred nuestra respuesta ha sido, de hecho, es una oportunidad para enfocarnos más en la sostenibilidad y para reorientar esas estrategias de las empresas a empezar a incluir estos impactos negativos que tenemos. Entonces, nada, nuevamente agradecerles, Yomaira, José. Gracias. Muchas gracias a ustedes por abrir este espacio y pues ojalá que lo sigamos haciendo pues para informar y también motivar más a las personas. Muchas gracias a todos los que participaron desde Colombia también y a las empresas y en particulares que se conectaron desde Dominicana. Un placer.